Este es un programa especial. El tema de hoy. La visión espiritual de los niños héroes. Comenzamos. Expediente Punto Cero. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y este sábado les tenemos un programa especial. Desde este momento le pongo a su consideración nuestras vías de contacto. En Twitter nos encuentran como @expediente. En Facebook como programa Expediente.0. En YouTube como Expediente.0 Radio. Y bueno, pues en la producción de Expediente.0 se encuentra Gerardo García y García Piña, en la jefatura de información don Adrián Moscoso, la voz oficial Valeria Zukovsky, en la operación técnica don Gerardo Daniel. Y aquí, con ustedes, frente al micrófono, un servidor, Johanan Díaz. Y bueno, pues estamos a unos días de los festejos de la gesta heroica, por un lado, de los niños héroes, el próximo 13 de septiembre, pero así también el grito de independencia el próximo 15. Y hoy, sábado 10 de septiembre, conversaremos con el reconocido escritor mexicano Antonio Velasco Piña, quien es autor, entre otros libros, de Regina, 2 de octubre no se olvida, La Guerra Sagrada de Independencia y Los 7 Rayos, entre 10 libros más que nos hablan acerca precisamente de esa parte espiritual de nuestro país, de esa parte de la cual que de manera inconsciente, como dice don Velasco Piña, no hemos logrado sacar de nuestros conocimientos, de nuestro bagaje cultural. Y bueno, pues don Antonio, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Igualmente, pues más o menos bien, dadas las circunstancias, ya es decir mucho. Pues muchas gracias por recibirnos. Platíquenos, se viene una fecha muy importante que es el 13 de septiembre y sabemos que es, bueno, pues una de las festividades más importantes o la conmemoración más importantes para la identidad de nuestro país. Pero mucho se habla de que no fueron 6, sino que fueron 7 niños héroes. Así es. Platíquenos un poco de eso, de favor. Lo que pasa es que uno de ellos no murió en la batalla y tuvo la mala suerte de vivir mucho tiempo y entonces ya no, históricamente por la actitud que adoptó después, no se le toma como héroe. Hablaremos quizás de él hasta el final de mencionar a los otros, ¿no? Entonces no sé si tiene usted preguntas concretas o quiere que más o menos yo vaya exponiendo. Sí, de favor. Váyanos desarrollando el tema, de favor. Bueno, mire, podríamos decir que la historia de lo que van a hacer los niños héroes, más bien dicho, de ese evento, pues se inicia desde 1776, que es cuando los Estados Unidos obtienen su independencia de Inglaterra. Los Estados Unidos eran una pequeña porción en el norte de América, eran 13 colonias inglesas que se independizan en ese año. Y esto no hubiera tenido mayor relevancia si no hubiera sido porque en 1789 estalla la Revolución Francesa, que genera en toda Europa un anhelo de cambio, de sustituir las monarquías por repúblicas. Esto no va a realizarse, fracasan totalmente todos esos intentos y se restablece la monarquía en Francia después de pasar por toda la etapa napoleónica. Regresan los Borbones a gobernar. Pero toda esa gente que había intentado establecer repúblicas, no solamente en Francia, sino en varios países de Europa, se sienten frustradas, entonces ven como una posibilidad de realizar sus ideales, irse al lugar donde ya existe una república, que son los Estados Unidos. Entonces empieza a haber una gran migración de Europa hacia Estados Unidos, y estos empiezan a sentir que lógicamente les queda muy chico el territorio que tenían. Entonces hacen 2 compras que les van a permitir canalizar la población que está llegando hacia esos lugares, que son sobre todo la Luisiana y Florida, ¿no? Esto ocurre en 1825 y 1827, cuando se compran estos lugares. Pero el terreno les sigue quedando chicos, entonces echan sus ojos sobre Texas. México se había independizado en 1821 y le hacen ya una primera oferta de comprarle Texas, que es rechazado por el gobierno mexicano. 2 años después le vuelven a hacer otra oferta que es nuevamente rechazada. Entonces, comprendiendo que no van a obtener Texas a través de comprárselo a México, inician una política muy maquiavélica que consistió más o menos en lo siguiente: en propiciar la introducción de colonos a Texas, que estaba bastante despoblada, pero procurando que estos colonos no sean católicos y que todos sean de raza blanca.
de tal manera que se sientan un tanto distanciados del resto de la población de México, que estaba compuesta por blancos, por indígenas, por mestizos, por negros. Y entonces en 1835 promueven una rebelión de los tejanos, los apoyan para que estos se traten de independizar. En México se habían iniciado ya los nefastos gobiernos de Santana. Entonces Santana organizó un ejército para ir a reprimir la rebelión tejana, es apresado, y lo llevan a Washington. Entonces en Washington Santana establece un pacto con un grupo de políticos norteamericanos muy importantes, de que si lo apoyaban a él para que él fuera presidente de México, él siempre llevaría a cabo una política totalmente propiciatoria a los Estados Unidos. Y es más, acepta, sin tener ya autoridad para ello, porque teóricamente él estaba preso, acepta la independencia de Texas y regresa a México. Y entonces, claro, de México lo exilian, lo consideran que cómo se atrevió a hacer ese pacto si él no estaba ya en posibilidades de hacerlo porque estaba preso, y se va a Cuba. Pero los Estados Unidos inician esa política que se llamó América para los americanos, o sea que se intentaban apoderar de toda América para ellos, y inicia la invasión de México en 1846. Inician en esta invasión y en un principio se dan cuenta de que no va a ser tan fácil porque las líneas de abastecimiento son muy largas, y entonces que tienen que echar mano de su as secreto, que va a ser Santana. Santana estaba exiliado en Cuba. La Marina norteamericana había bloqueado ya Veracruz para que no pudieran entrar armas a México provenientes de Europa, pero abren su bloqueo para que Santana pueda desembarcar en Veracruz y llegar a la Ciudad de México. Santana llega diciendo que él no viene con la intención de gobernar, ni mucho menos, sino que él es un patriota que viene como un soldado cualquiera a defender a México, pero obviamente no era esa su intención. Gómez Farías, como la invasión norteamericana está avanzando hacia México, no tiene dinero para enfrentarla y entonces expropia los bienes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se enfurece e inicia una rebelión en contra del gobierno. Entonces Santana interviene diciendo, no, paz. Entran en tratos con la Iglesia Católica y les dicen, bueno, miren, si ustedes me dan una buena cantidad de dinero, yo tomo la presidencia y me comprometo a revolverles sus bienes siempre y cuando ustedes me apoyen dando esa cantidad de dinero. La Iglesia Católica dice, no, pues sí, ahora sí que nos sale más barato darle dinero a este señor que perder todos nuestros bienes. Entonces él le dice, bueno, pues en vista de las circunstancias me sacrifico y tomo el poder. Toma el poder y empieza con el dinero que le habían dado a organizar un ejército bastante numeroso que salga a combatir a los norteamericanos. Pero desde luego avisándoles que va a ser teatro para que ellos siempre ganen las batallas. Hay una batalla muy importante que es la batalla de la Angostura en el estado de Coahuila, en la cual los mexicanos logran derrotar al ejército norteamericano. Y lo logran derrotar a pesar de la conducción tan traidora que lleva a cabo Santana, pero que en determinado momento pierde el control de la batalla y los oficiales mexicanos y los soldados mexicanos, peleando muy valientemente, logran derrotar a los norteamericanos. Don Antonio, pero en ese proceso Santa Anna lo que deseaba era precisamente que México perdiera por todos lados, porque bueno, como usted ya bien lo ha mencionado, fue la negociación que hizo con aquellos. Santa Anna, para lograr la derrota del ejército mexicano, hace que la batalla consista prácticamente en un duelo de artillería, donde lógicamente iban a triunfar los norteamericanos, y así ocurre en la batalla de Cerro Gordo. Pero esta batalla, son derrotados los mexicanos, hace comprender a los oficiales mexicanos que lo están conduciendo deliberadamente a la derrota, entonces deciden ya no seguir a Santa Anna, sino quedarse en el camino de Veracruz, organizarse en guerrillas para evitar que los norteamericanos reciban más armas, pertrechos y refuerzos a través de Veracruz. Santa Anna no se atreve a regresar directamente a México, sino que se queda en Puebla, y ahí les pide dinero a los norteamericanos para mandarles dinero a sus adictos para que estos hagan borlote y puedan nuevamente tomar el poder, y así ocurre, ¿no? Después de esto, el ejército norteamericano va avanzando y en aquella batalla de la Angostura los mexicanos habían traído cañones capturados a los norteamericanos, entonces inmediatamente hacen cañones con una aportación voluntaria de
de la sociedad, no del gobierno, para que la artillería mexicana fuera tan buena como la norteamericana. Y todo a la altura del Peñón de las Ánimas, o sea, se suponía que ellos iban avanzando por la carretera Puebla y iban a atacar a la Ciudad de México, hacían unas trincheras estupendas con muy buenos cañones para que y ahí los norteamericanos no pudieran pasar. Entonces, luego Santa Anna les manda a avisar que no se les vaya a ocurrir entrar por ahí, que porque no van a poder pasar. Entonces van a tener que dar un gran rodeo y entrar por una parte muy difícil que es por el Pedregal de San Ángel. Claro, cuando se dan cuenta que van a entrar por ahí, les avisan a Santa Anna y Santa Anna dice, no es cierto, es para que nos distraigamos, el ataque va a venir por Puebla. O sea, logra mantener al ejército mexicano en el camino de Puebla en vez de salir a combatirlo. El único combate importante que hay es aquí cerca de Coyoacán, donde está el... ¿Churubusco? En Churubusco, exactamente. Churubusco es importante ese combate porque ocurre lo siguiente. Dentro de las tropas norteamericanas venía un grupo de irlandeses. Estos se dan cuenta que la guerra es totalmente injusta y que es muy parecida a la situación de México a la que están viviendo ellos, donde un país católico como es Irlanda está dominado por un país protestante, que era Inglaterra. Entonces salen del ejército norteamericano y se pasan al mexicano sabiendo que llevaban todas las de perder. Entonces esto nos explica cómo fue la batalla de Churubusco, ¿no? Los que lo defienden no tienen parque, tienen muy pocas balas. Entonces los norteamericanos logran entrar, pero los únicos que le están disparando al final de la batalla son los irlandeses, porque ellos habían ido con sus armas y con su parque irlandés. Esto explica la pregunta que hace el general americano al general mexicano, que le dice, ¿dónde está el parque? Obviamente preguntando por el parque, porque ahí se da cuenta que le están disparando con fusiles americanos, que por lo tanto tenían parque americano, y que le contesta el general mexicano, si hubiera parque no estaría usted aquí. Se cuenta que Santa Anna trató de disolver en ese momento al colegio militar, precisamente para dejar el campo libre a los norteamericanos. Llega diciendo, no podemos poner a los que van a ser el futuro de la patria, los cadetes del colegio, entonces deben ir a sus casas. Pero estos se niegan a eso y se quedan a combatir. La batalla de Chapultepec del 3 de septiembre de 1847 es un evento muy especial que no lo podremos nunca valorar debidamente si no entendemos que, por muy raro que ahorita nos parezca, en la historia hay cierto tipo de combates que podríamos decir que son combates sagrados, guerras sagradas, combates rituales, y el caso de Chapultepec fue uno de ellos. Por eso se ha quedado tanto en la memoria del inconsciente colectivo de México. No sé el caso de ustedes, aquí están muy jóvenes los que me están entrevistando, pero yo recuerdo que de niño cuando me hablaban de Hidalgo y de Morelos, decía yo, no, pues sí son héroes, pero pues eran viejitos. Pues, como yo nunca voy a ser viejito, pues no voy a llegar a ser héroe. En cambio, cuando me lo hablaban de los niños héroes, inmediatamente uno se identificaba con ellos. Es el arquetipo del héroe con el que primero se identifica el mexicano, y precisamente por eso, hace muy pocos años hubo una campaña, no diría yo perversa, sino diabólica, para borrar de la mente de los mexicanos el modelo del niño héroe. Dijeron que no habían existido, que estaban borrachos, que se les enredaron las cuerdas de los zapatos y por eso se cayeron defendiendo la bandera, una serie de idioteces. Y entonces, en esa época estaba de director del Colegio Militar el general Tomás Ángeles de Aguajare, que es el mejor estratega con que cuenta México. A tal grado lo es, que no sé si ustedes sepan la historia de este señor, elaboró un plan de estrategia actualmente para combatir a la delincuencia y por eso lo metieron a la cárcel. Porque se aterrorizaron los delincuentes sabiendo que existía un plan con el que sí los iban a ganar la batalla. Entonces este señor, que estaba entonces director del Colegio Militar, me mandó llamar y me pidió que escribiera yo un libro sobre los niños héroes. Y recuerdo que le dije, miren, no, general, porque escribir el libro de Regina me llevó 20 años, ¿verdad? Porque es muy difícil, los archivos de México están en manos de una burocracia que considera que son de su propiedad y que no se los debe de consultar a nadie. Me dijo, no, le vamos a mandar a usted toda la información que tenemos en los archivos de la Secretaría de la Defensa, en los archivos del Colegio Militar, y otra que es aún más valiosa, que es en los archivos de la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar. Esta asociación se funda en la época de Juárez y se funda precisamente a los cadetes que no habían muerto en la batalla del 13 de septiembre de 47. Lógicamente, cuando se reunían, ¿de qué platicaban? Pues de sus amigos que habían muerto. Y de todos se les levantaban actas. Esas actas existen ahí y dan la parte humana, no nada más la parte de calificaciones como están en los otros archivos, sino la parte humana. Y, por ejemplo, el documento más antiguo que existe ahí en los archivos es un discurso que pronuncia Miguel Miramón, que fue el séptimo cadete, así,
un 15 de septiembre de 1851, o sea, apenas 4 años después de la batalla, cuando nadie soñaba en convertirlos en héroes a los niños héroes. Y está escrito de su puño y letra, y el original está ahí en la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar. A mí me dan una copia de esto. Entonces ahí los menciona a todos, absolutamente a todos, y ya da una imagen de lo que fue cada uno de ellos, ¿no? Con base en esa información que yo obtuve, con base también en libros de autores norteamericanos traducidos al español, en donde reconocen ellos mismos que el castillo fue defendido por los cadetes. No tenían ellos ninguna intención de convertirlos en héroes, los historiadores, pero sí de dar un testimonio de la verdad. Entonces, con eso y luego también con el apoyo de guardianes de tradición de México, de personas que están dedicadas a conservar la verdadera historia de México, elaboré un libro que se llama Los 7 Rayos. Cuando lo terminé, fui con el general Ángeles para decirle que donde lo presentaba, y me dice: este libro se debe presentar en el colegio, en el castillo de Chapultepec. Don Antonio, ¿qué le parece si aquí hacemos una pausa en esta crónica que usted nos está realizando para regresar con más de esto que usted en sus libros ha nombrado una batalla ritual? Y bueno, pues de favor, pues siga con nosotros, quédese aquí. Y usted que nos sintoniza en diversas partes de la República Mexicana ya sabe cuáles son nuestras vías de comunicación, así que la invitación para que se quede aquí con nosotros. Estamos conversando con don Antonio Velasco Piña, así que no le cambie, no se vaya. Estamos en Expediente.0. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. Tu voz es mensaje en Twitter. @Expediente.0. Amigos, y estamos de regreso en Expediente.0, en este programa especial. Estamos conversando con el escritor don Antonio Velasco Piña, quien nos va describiendo esa parte histórica que vivieron los niños héroes. Vamos a hablar muy brevemente. El primero sería Juan de la Barrera. Siempre desde niño a mí me llamó la atención que cuando se les pasaba lista se decía teniente Juan de la Barrera, cadetes, y ya lo mencionaron. Bueno, pues el señor no era cadete, era teniente. ¿Por qué lo están metiendo ahí? La historia de él es la siguiente. Cuando le preguntaban a Juan de la Barrera: oye, ¿tú desde cuándo estás en el ejército? Decía: desde antes de nacer. Y no decía mentira, porque él era hijo de un general, José María de la Barrera, que siempre vivió en los cuarteles y con su esposa. Y fue un general importante porque él fue como el antecedente del seguro social para los militares. Los militares quedaban, por ejemplo, mutilados y los mandaban a su casa sin pagarles ya nada. Y él consiguió que se les diera una pequeña pensión. Entonces, Juan de la Barrera nace en la Ciudad de México, pero en un hospital militar. Y desde niño siempre vivió en un cuartel. O sea, siempre estuvo en un cuartel. Y en aquella época, a los hijos de los altos oficiales, cuando cumplían 13 años, podían entrar directamente al ejército sin pasar por el colegio militar, con el grado de subtenientes. Y es el caso de él. Tiene 13 años, siempre había estado ya en el cuartel, entra como subteniente. Él está haciendo guardia en Palacio Nacional cuando un día hay un intento de golpe de Estado en contra de Joaquín Herrera, que era el presidente. Entonces él, como estaba haciendo guardia, se interpone entre los que lo querían apresar al presidente, los arenga, y en ese momento había ahí en el Palacio Nacional 2 cadetes que estaban haciendo un trámite, porque ahí se hacían todos los trámites del colegio militar y de todo el ejército se hacían. Entonces, él tenía mucha personalidad, Juan de la Barrera, no se da el golpe de Estado, y entonces lo ascienden a teniente, como resultado de la actitud que tuvo para el golpe de Estado. Pero entonces él establece una amistad con estos 2 cadetes y se da cuenta que, aun cuando él obviamente sabe muchísimo de milicia, porque pues, entonces había estado dentro del cuartel, hay una serie de materias teóricas que él ignora. Entonces pide licencia como teniente para ingresar al colegio militar como cadete. Si él estaba en el colegio militar no como cadete, no como maestro, sino como, perdón, no como teniente, ni mucho menos como maestro, sino como un cadete más. Es también importante su actuación por lo siguiente. Cuando se da cuenta, ¿quién está? El que está al frente del castillo de Chapultepec es Nicolás Bravo, uno de los grandes héroes de la independencia. No sé si usted recuerde por qué es tan especial.
Cuando en el sitio de Cuautla logra Morelos romper el sitio de Cuautla, el padre de Nicolás Bravo no logra salir, es apresado, y entonces Morelos le ofrece al gobierno virreinal cambiar la vida del padre de Nicolás Bravo por 300 presos españoles que tenía. No se lo conceden y lo matan. Entonces Morelos se enoja y le dice a Nicolás Bravo: puedes hacer con los 300 prisioneros lo que tú quieras. Entonces Nicolás Bravo lo que hace es los reúne y les dice: como me dieron una autorización para hacer con ustedes lo que ustedes quieran, los declaro libres sin ninguna condición. No van a ustedes ni siquiera a afirmar que van ustedes a ya no tomar las armas en nuestra contra. Esta acción, don Antonio, nos da la magnitud que tenía don Nicolás Bravo, quien estaba pues en esos momentos encargado de la defensa del castillo de Chapultepec. Cuando Juan de la Barrera va y le dice: oiga, general, usted sabe muy bien que este es un bosque sagrado. Entonces yo creo que la defensa se debe hacer no hasta que llega a atacar al castillo de Chapultepec, sino se debe hacer en los linderos mismos del bosque, para que la profanación que se intenta hacer de este bosque sea castigada desde el inicio. Entonces lo autorizan a que haga un hornabeque. Un hornabeque era, cuenta, como una tina, ¿no? Protegida con troncos, donde se metían un grupo y protegidos por los troncos disparaban. Esto estuvo en donde estaba a unos cuantos metros de la estación del metro de Chapultepec. Incluso ahí hay una placa mencionando eso, ¿no? Entonces él se va y por eso va a ser el primero en morir. Porque Santana siempre les dijo: en cuanto sepa que están atacando por allá, los voy a ir a defender. Obviamente eso no ocurrió. Entonces ahí es el primero que muere. El segundo que va a morir es Francisco Márquez. Francisco Márquez, cada uno de los niños héroes representa una virtud. Por ejemplo, Juan de la Barrera representa la virtud de la lealtad, porque supo ser leal a los principios y a la lealtad hacia las instituciones y al presidente de la República, exponiendo su vida. Francisco Márquez, que era quizás el más chico de ellos, tenía 13 años, va a representar la virtud del valor. Desde niño demostró que le tenía miedo absolutamente a nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia de Francisco Márquez? Los norteamericanos van a iniciar el avance hacia el castillo, cuando, de acuerdo con los propios historiadores norteamericanos que relatan la batalla, de repente cuentan los oficiales norteamericanos que detrás de un árbol le salió un niño con un uniforme militar y los atacó a la bayoneta y lo tuvieron que matar, ¿no? Que ese era Francisco Márquez. Incluso hay esta anécdota: cuando se va a iniciar la defensa del castillo, Agustín Melgar, que era como el hermano mayor de todos, dice: ¿dónde está el bebé? Él sabía muy bien que era muy importante la presencia de Márquez, porque representaba el valor, y no lo encuentra en el castillo, porque él había salido solo, no esperó a que llegaran, se puso detrás de un árbol y fue el primero que los atacó. Bueno, después de Juan de la Barrera, que había peleado con ellos en el Hornabeque. Entonces ahí muere Francisco Márquez, que, insisto, es una representación del valor. No tenemos tiempo para contarles todas las anécdotas que tuvo de niño cuando se hundió en Chapala, porque él era de Guadalajara, la lancha, o cuando hubo un asalto a su casa en la noche y él los enfrentó a los bandidos, etc. Pero fue un ejemplo de un valor fuera de serie, ¿no? El tercero, que es especialmente importante por lo que les voy a relatar, fue Agustín Melgar. Agustín Melgar representa la virtud del honor. No sé si ustedes sepan, pero la consigna del Colegio Militar es por el honor de México. Y el cadete que ellos toman como principal ejemplo es precisamente Agustín Melgar. Por eso, cuando vino este ataque contra los cadetes hace unos años, y desgraciadamente el dinero es tremendo porque hubo historiadores norteamericanos que lo avalaron, dijeron: ¿cómo es posible que se esté reconociendo a Agustín Melgar como héroe si hay constancia de que él se le levantó un acta por haber desertado del colegio militar? Entonces se le están rendiendo homenaje a un desertor, ¿no? Claro, pero el padre de Agustín Melgar se afirma que él se opuso a un golpe de Estado y Santa Anna, bueno, pues lo mandó matar. ¿Por qué es el representante del honor? Porque como estaba huérfano, un tío de él lo adopta prácticamente como hijo, y su tío comerciaba mucho con los tarahumaras. Y en esos viajes en que Agustín Melgar convivía con los niños tarahumaras, cuando se adquiere la enorme fortaleza física que tenía, porque estar jugando con los tarahumaras no cualquiera juega con ellos, ¿no? Entonces tenía una gran fortaleza física y aprende el sentido enorme del honor que tenían los tarahumaras, sobre todo los guerreros tarahumaras, ¿no?
Entonces, cuando 2 días antes de la batalla, Santana va a tratar de desbaratar al colegio militar, decirles que se vayan a su casa. Nicolás Bravo lo reúne, ¿verdad? Y él dice, yo no me voy a, como Santana era el presidente, Agustín Melgar sabía que si se quedaba en el castillo le tendría que rendir honores a Santana como presidente. Dice, yo no le voy a rendir honores al que fuera del asilo de mi padre. Entonces, mientras estuvo Santana en el colegio militar, él se salió del castillo para no rendirle honores. Santana pide la lista de los cadetes y ve el nombre de Agustín Melgar, que sabía que era el hijo del militar que le había mandado a asesinar, y dice, ¿dónde está este muchacho? Pues no estaba. Dice, no está, y estamos en guerra, y él salió sin permiso, y el ejército americano estaba aquí cerca. Personalmente dicta su acta de expulsión del colegio militar. O sea, el acta de expulsión que presenta como una prueba de que Agustín Melgar es un desertor, está firmado por Santana. Lógicamente, cuando regresa Agustín Melgar, Nicolás Bravo dicta su acta de regreso al colegio militar. Entonces, ahora que le explica por qué se salió, queda reinstalado. Entonces, en vez de presentarnos el acta de regreso que está firmada por un don Nicolás Bravo, un héroe de la independencia, nos presentan la de Santana. Si Santana firma mi acta de deserción, yo la pongo como algo normal, que me hubiera condecorado ese señor, no que me expulsa del colegio, ¿no? Entonces, ese es Agustín Melgar. Agustín Melgar, él, por la fortaleza enorme que tenía, pelea tremendamente contra los norteamericanos, es herido en varias partes y queda inconsciente. Y cuando los norteamericanos ya vencen la resistencia en el castillo de Chapultepec, quedan tan admirados del valor que había tenido que tratan de salvarlo. Le amputan un brazo y una pierna, pero muere esa noche por las hemorragias, ¿no? Pero es importante porque esta virtud del honor, me voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando estuve dando unas conferencias en el colegio militar, una noche el general Ángeles me dijo, mire, vamos ahorita a la sala de banderas. Si ustedes van ahorita o a las 3 de la mañana o a la hora que ustedes quieran al colegio militar, en la sala de banderas está unos cadetes, la bandera de México, y le están haciendo guardia a las 3, 4 de la mañana, a la hora que sea. Y están los nombres de los niños héroes, ¿no? Entonces, este hecho de que todos los militares que estuvieron en el colegio militar, durante todos los años que están ahí, hayan estado haciendo guardias a cualquier hora del día o de la noche, delante de la bandera de México y de los nombres de los niños héroes, es lo que ha salvado a México de un golpe de Estado militar. En la década de los 70, los Estados Unidos consideraron que la única forma de salvar a América Latina del comunismo era dar golpes de Estado. En países muchísimo más democráticos que México, pero incomparablemente más con una tradición democrática como un Uruguay, como un Chile, hubo golpes de Estado militar. México no lo hubo, a pesar de que varias veces hicieron la presión a los militares de México para que dieran un golpe de Estado, sobre todo en el 78, no lo dieron, porque ese sentido de lealtad que les ha quedado a través de los niños, ese ejemplo que les meten todo el tiempo y les hacen pasar lista de presente a todos los niños héroes. Entonces nos ha salvado de un golpe de Estado militar que es tremendo, porque los militares sirven para hacer guerras, pero no para gobernar. Entonces, cuando gobiernan quieren convertir al país en un cuartel y terminan haciendo unas represiones espantosas, ¿no? Entonces vaya que sí es importante. Y por eso el nombre la virtud de Agustín Melgar, que es el honor, es la consigna del Colegio Militar por el honor de México. Que después vendría ¿quién? Vicente Suárez, que era de Puebla, que representa la virtud del amor. Él era hijo de una poetisa de Puebla y mantenía un idilio platónico con una niña de Puebla que no lo podía tener abiertamente porque su padre de él pertenecía a una logia masónica y el padre de ella a otra. Entonces nada más hagan cuenta, como en Romeo y Julieta, en la noche se veían a través de la ventana. Hay incluso poesías que ha guardado la tradición de la mexicanidad de las poesías de Vicente Suárez. Yo aquí transcribo una de ellas en el libro que escribí sobre los 7 rayos, ¿no? Don Antonio, hagamos una pausa, de favor. Tengo que hacer un corte y regresamos con usted para que nos siga hablando de las virtudes de los niños héroes, que estamos a unos días de su conmemoración el próximo 13 de septiembre. Así que bueno, pues vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Tu voz es mensaje en Twitter. @expediente.0. Cerramos un momento el expediente.0. Regresamos. Abrimos de nueva cuenta el expediente.0. Regresamos.
El tema de hoy. La visión espiritual de los niños héroes. Expediente.0. Y estamos de regreso en Expediente.0. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. En Twitter nos encuentra como @expediente. En Facebook como programa Expediente.0 y en YouTube como Expediente.0 Radio. Así que bueno, pues continuamos conversando con nuestro entrevistado de esta noche, el escritor Antonio Velasco Piña. Don Antonio, ahora va Fernando Montes de Oca. Que era el niño sabio, el que siempre sacaba 10 en todo y representa nada menos que la virtud de la sabiduría. Y que es también importante porque él fue el primero en reunirlos para decir: tenemos que hacer una batalla ritual. Se reunían en un lugar que se llamaba los 4 ahuehuetes de Miramón, porque precisamente él y Miramón fueron los que promovieron esas reuniones. En el 68 mueren muchos ahuehuetes y nada más queda el ahuehuete que está marcando al este, después está antes del ahuehuete del sargento. Entonces, luego viene quizás el más importante de todos, que es Juan Escutia. ¿Por qué es el más importante de todos? Él representa el patriotismo. Y la historia de él es muy interesante. Él siempre quiso ser un sacerdote, pero precisamente su sacerdote lo llevó una vez a hacer un retiro espiritual a Guadalajara. Él era de Tepic, Nayarit, y le dio a leer la vida de Juana de Arco. Entonces él se dio cuenta de que la santidad se puede obtener también a través de ser un guerrero sagrado. Y como en esa época estaba ya se había iniciado la guerra con los Estados Unidos, él considera que su deber es defenderlo, y va al colegio militar, y ya no lo admiten como cadete en ese momento, porque Santana había prohibido la admisión de nuevos cadetes, porque el colegio militar siempre fue un poco de oposición a Santana. Pero como estaba Nicolás Bravo, le dice: bueno, mira, tú no levantan un acta de admisión como cadete. Esto fue lo que hizo que muchos, otra vez, historiadores mexicanos pagados por Estados Unidos, dijeran: ese cadete no existió, donde hay un documento que diga que fue cadete del colegio militar Juan Escutia. ¿Por qué es tan importante Juan Escutia? Porque él es el que les da a sus compañeros la misión de que hay que convertirse en guerreros sagrados para realizar una batalla ritual, una simple batalla en el castillo de Chapultepec. Y lo logran a través de caminatas rituales que hacen, a través de todas unas de oraciones, de meditaciones, de contacto con la ahuehuete del sargento, etc. Entonces, por eso es tan importante. Y él es precisamente el que hace el acto simbólico central de la defensa ritual del castillo de Chapultepec, que fue cuando ya todos habían muerto sus compañeros, menos Miramón, envolverse en la bandera y aventarse y caer, nada menos casualmente, diría yo, sobre uno de los altares más milenarios y antiguos de México, que es el que está abajo del castillo de Chapultepec, que se ve la forma está enfrente del monumento antiguo a los niños héroes. Ahí es donde queda depositado su cadáver, ¿no? Entonces él fue un místico, él fue un ser altamente espiritual, él fue el que dirigió las caminatas rituales que hacían los cadetes para reactivar la línea de energía que una Chapultepec con el Zócalo, que desde la época de los aztecas ya se había dejado de utilizar ritualmente, ¿no? Entonces esa es más o menos la historia de los 7. ¿Pero qué pasa después, don Antonio, en ese momento histórico? ¿Qué pasa después? Bueno, obviamente Santana se queda ya en Querétaro con el ejército, sale corriendo a esconderse, entran los norteamericanos, el pueblo se defiende como puede aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque el ejército estaba allá y ya lo habían ocupado aquí. Hay una serie de batallas espontáneas, no hay un ejército enfrentándose a los norteamericanos. Entonces Santana se va, se disgrega el ejército mexicano, algunos vienen a tratar de apoyar la lucha anárquica que está desarrollando en la Ciudad de México, pero esta es dominada. Se inician las negociaciones de paz y entonces viene el Tratado de Guadalupe, que es como decir: oye, ¿cómo está esta botella? Pues está medio llena, no, está medio vacía. O sea, perdimos la mitad del territorio, pero salvamos la otra mitad. ¿Por qué se pudo salvar la otra mitad? Porque en realidad el ejército norteamericano ya estaba aislado. El ejército mexicano que había peleado en la batalla del Cerro Gordo estaba impidiendo que entraran refuerzos aquí a México. Hay todavía una cosa que se pasó a decirles que demuestra la enorme traición de Santana. Como se venían muriendo de hambre los norteamericanos, Santana les arregla una tregua para que puedan ir a comprar comida a la Merced.
Entonces, antes de ocupar la ciudad, entonces llegan los carramotos a la Merced y, por supuesto, los de la Merced los reciben a cuchilladas, ya jitomatazos entonces, ya desesperados por eso, todavía intentan hacer que un traidor mexicano que estaba organizando una guerrilla para tratar de combatir a las guerrillas mexicanas, les lleve alimentos, lo descubren y lo matan a este traidor. Entonces ya por eso tienen que atacar, llegan muriéndose de hambre. Entonces hay gente que dice, no, la guerra se debió de haber continuado, quién sabe qué habría pasado, porque pues de todas maneras ya habían ocupado la Ciudad de México, ya se habían ocupado la Merced, que era importantísima para ellos porque ahí estaba la comida, y no había un ejército que organizara nada, me explico, se había desgregado totalmente el ejército, entonces no sé qué hubiera pasado. En casos, como dicen, pues se salvó la mitad y se perdió la otra mitad. Pero lo más importante fue que como había sido una batalla ritual, y en las batallas rituales no importa quién gane o quién pierda, sino el propósito, ¿cuál era? Lograr salvar a México, porque la gente no había una plena identidad nacional en muchas partes de los mexicanos. Y esto fue como una banderilla en el espíritu de México, de que les dio vergüenza a todos que no haber participado en la defensa de México y que lo hubieran tenido que hacer un grupo de niños, ¿no? Y ha seguido siendo un ejemplo perfecto de heroísmo que nos ha inspirado a todos los mexicanos. Por eso vino ese ataque en contra de ellos, ¿me explico? No fue una casualidad, un ataque perfectamente bien planeado, con ataques como como reconocen como héroe Agustín Melgar, un desertor, porque están reconociendo como máximo héroe de esa batalla a Juan Escutia. Si no existió, se supone una invención. Claro que existió, y afortunadamente cuando se cumplieron los 150 años el gobierno de Nayarit hizo todo un estudio histórico de la familia de él, de toda su documentación, que no existe un documento como cadete, claro, porque en ese momento ya Santana había prohibido que se admitieran cadetes, pero está el reconocimiento de todos sus compañeros de que él fue realmente el guía de los niños héroes, ¿no? Don Antonio, este 13 de septiembre se realiza pues en diversas ciudades esto que se ha denominado las marchas rituales, ¿no? La más importante es la que se hace en Guadalajara. Y se los digo porque en esto puede participar cualquier persona. Todos los días 13 de mes, en Guadalajara a las 10 de la mañana, en el monumento de Ignacio Zaragoza, en la avenida de los Niños Héroes, se reúnen gentes para hacer una caminata ritual. No nada más así, nomás si lo van. En esa avenida de los Niños Héroes de Guadalajara están las esculturas de los 6. Entonces van niño héroe por niño héroe explicando lo que yo acabo de decir, las características de cada uno de ellos, explicando por qué fueron héroes, y se hace un homenaje a cada uno de ellos, ¿no? Y en muchas escuelas están intentando recuperar ese recuerdo, no nada más el día 13 de septiembre, sino todos los días 13 de cada mes. Cuando Regina habló con los militares, les dijo eso: ¿por qué no hay una conmemoración, no nada más el día 13 de septiembre, sino todos los días 13? Y ellos se comprometieron a que todos los días 13 se hiciera un acto en el monumento de los Niños Héroes. Se estuvo haciendo durante muchos años, pero cuando luego vino una campaña en contra de los Niños Héroes que lo sacaron de los libros de texto, hubo una necesidad que muchísimas escuelas de México protestaron por eso y devolvieran sus libros de texto, que el ejército protestara, que estaban cambiando los nombres de muchas de las calles de los Niños Héroes. Y la única cosa que yo le reconozco a Salinas de valor fue que un 15 de septiembre, porque fueron los militares a decirle: oiga señor, hay una campaña en contra de ellos, ya lo sacaron de los libros de texto, están quitando sus nombres de las calles. Entonces les dijo: bueno, mire, a los libros de texto regresan para el año que entrenamos, un año estuvieron fuera. De los nombres de las calles yo no me puedo ordenar que los vuelvan a poner, porque eso es facultad de los estados y de los municipios, no es facultad federal. Pero como en esa época, como todos sabemos, no había una república en México sin un imperio disfrazado, lo que hizo este señor Salinas, y hay que reconocerlo, es que una noche del 15 de septiembre, después de gritar ¡viva Hidalgo, viva Morelos!, gritó ¡viva los Niños Héroes! No venía al caso, ¿verdad?, porque pues, era 15 de septiembre. Por eso fue un aviso para todas las autoridades del país que estaban haciendo campaña contra los Niños Héroes para que le pararan, y afortunadamente la pararon, ¿no? Que no se puede borrar de la memoria histórica de México ese hecho tan heroico. Haya decreto presidencial para borrarlo, lo que sea. El pueblo ya está plenamente identificado con esos Niños Héroes, que siguen siendo un ejemplo que nos defiende y nos da una identidad. Claro. Habla usted de batallas rituales. Sí. ¿Cuál fue la finalidad, ya viéndolo en el contexto general? La batalla ritual fue lograr salvar a México, porque los Estados Unidos no pensaban anexarse la mitad, pensaban anexarse a todo el país y convertirlo en un estado más de la Unión Americana. Entonces el propósito era
lograr despertar el sentimiento de nacionalidad que todavía no estaba bien consolidado en México para impedir eso. Ese fue el verdadero propósito de la batalla ritual de Chapultepec, y por eso ha quedado en el inconsciente colectivo como un recuerdo mucho más allá de cualquier otra batalla. Muy bien. Ahora, ¿hubo rituales especiales antes, horas antes quizá, o días antes de la batalla? En realidad, esto la gente que no cree en este tipo de cosas lo va a dudar, pero cada uno de ellos se tenía que convertir en el momento de la batalla, porque ellos no eran guerreros sagrados todavía, eran unos niños. Para lograrlo se tenían que convertir en el momento de la batalla, a través de actos de heroísmo, en una representación de esas cualidades, ¿no? de lealtad, valor, etc. Y también fue muy importante, en relación con la pregunta que usted me está formulando, lo siguiente. ¿Cómo le explicaría yo? El sargento, sí, que era el comandante, el sargento era el árbol sagrado de Chapultepec. El ahuehuete. El ahuehuete sargento. Les da a ellos la clave de que tenían que entonar mentalmente, mientras estaban combatiendo, un himno sagrado. Ese himno sagrado, el único que lo va a recordar va a ser Miramón, porque los otros mueren. Si cada uno de ellos vibre el clarín de la guerra, resuenen las fanfarrias, redoblen los tambores, una marcha ritual, lleven el nombre del colegio militar a todos sus confines, más o menos dice así, ¿no? Entonces ese himno, que es el himno del colegio militar, es el himno que les da el sargento a los niños héroes, como un himno sagrado, como es himno sagrado el himno de México. Por eso ha habido ya muchas tendencias de hay que cambiar este himno porque es bélico, que no sé qué, no tiene ni la menor idea de lo que están diciendo, ¿verdad? De cambiar el himno como si fuera una canción de moda, ¿verdad? Y tenemos entonces que es esa parte, ¿no? El ritual con esta canción. Pero se sabe si se hizo algo. La batalla misma en sí es un ritual, es una batalla ritual. Okay. Por la actitud que tienen ellos. Un guerrero sagrado, por ejemplo, tiene que pelear sin el menor temor a la muerte, ¿no? Pero lo más importante, sin el menor sentimiento de odio hacia los que está combatiendo. No tiene que estar, no. Tiene que comprender que les toca a ellos jugar un papel y el otro, y que no los puede odiar y que no puede tener temor alguno. Okay, ahorita se están preparando guerreros rituales en México, afortunadamente. Esta guerra en la que está inmerso México no la puede ganar el gobierno mexicano, que está gran parte de él involucrado en el narcotráfico, ¿verdad? Y se ha penetrado el narcotráfico a todos los niveles más altos. El señor presidente Calderón fue el que mandó encarcelar al general Tomás Ángel de Aguajare. Con un presidente así ya no necesitamos enemigos, ¿verdad? Entonces, en varios lugares de México la tradición de guerreros se está desarrollando, y están surgiendo guerreros. Y muchas veces, donde uno menos se lo espera, hay niños que eran niños de la calle, 10 años después ya están a punto de ser guerreros sagrados o ya lo son. Muy bien, pues vamos a nuestro último corte y regresamos con esta conversación que tenemos hoy aquí en Expediente.0 con el escritor Antonio Velasco Piña. Y de verdad, don Antonio, le agradezco enormemente que esté aquí frente a los micrófonos de Expediente.0. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Cerramos un momento el Expediente.0. Regresamos. Abrimos de nueva cuenta el Expediente.0. Regresamos. El tema de hoy. La visión espiritual de los niños héroes. Expediente.0. Y estamos de regreso en Expediente.0, en este programa especial. Estamos conversando con el escritor don Antonio Velasco Piña. ¿Quiere decir entonces, don Antonio, de que realmente en México todavía se puede y todavía se da esta parte espiritual? ¿No se ha perdido o no la hemos perdido? Si lo hubiéramos perdido, ya se hubiera perdido México. Están junto a un país que absorbe a todo el mundo y lo convierte a su estilo, como son los norteamericanos. El México sigue existiendo, se debe gracias a guardianes de tradición y gracias a que ha habido guerreros y guardianes de tradición todo este tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo debemos de entender toda esta parte espiritual cuando ahora sabemos que somos muy materialistas o nos la pasamos todo el día en las redes sociales? La mayor parte del país, digamos el 99% o el 98%, vivimos en un materialismo, no nos interesa el poder y el dinero y los puestos públicos, todo eso. Pero hay 1 o 2%, quizás damos un 1%, pero que es la semilla que está haciendo que México, primero, sobreviva, y segundo, que vaya a recuperar su identidad sagrada. ¿Los niños héroes realmente estaban conscientes? Plenamente conscientes, si no hubieran podido ser niños héroes. De todo lo que estaba sucediendo y del rol que jugaban. Exactamente, sí.
¿Y dónde queda ese séptimo? El séptimo cadete Miguel Miramón, él representa la abnegación. ¿Por qué no fue niño héroe? Porque él era una gente que tenía una gran preocupación por los pobres y era como un gesto aristocrático de tratar a todo muy amablemente. Los guardianes del castillo eran una pareja que eran los cocineros, eran los guardianes sagrados. Actualmente hay guardianes sagrados en Chapultepec, sino también es muy mal negocio tener a Chapultepec, lo deben convertir en puros centros de ventas, de centros comerciales. Y sin embargo el bosque ha logrado salvarse, ¿no? Bueno, entonces esta pareja no habían tenido hijos y prácticamente sienten que él era como su hijo, ¿no? Entonces, en el momento de la batalla, cuando ya lo van a matar, de todas maneras, aunque aparentemente eran dos sirvientes muy humildes, tenían sus poderes. Y en el momento de la batalla, cuando ya lo van a matar, la mujer impide que lo maten haciendo un gesto de poder que a los que ya les iban a disparar se cae y nada más lo toman prisionero y le fastidia la vida, por supuesto, ¿no? Porque lo toman prisionero y entonces él, porque ella dice, ya se logró la batalla, ya hubo una batalla ritual aquí, ya no necesita morir él. Siempre me recuerda mucho al mariscal Pétain. El mariscal Pétain en la Primera Guerra Mundial fue el gran héroe de Francia porque logró detener al avance alemán en la batalla de Verdun. Si se hubiera muerto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, seguramente en Francia habría monumentos a su memoria, calles con su nombre, etc. Pero en la Segunda Guerra Mundial fue el gran traidor de Francia. Cuando el ejército francés es derrotado por los alemanes en Dunkerque, el gobierno francés renuncia. ¿Y ahora quién va a ser? Entonces la gente dice, no, bueno, pues que sea Pétain, porque era el gran héroe, ¿no? Entonces Pétain, que ya era un ancianazo, dice, no, bueno, pues ya perdimos la guerra, vamos a ver qué se puede salvar. Y pacta con los alemanes que ya no invadan totalmente a Francia, y entonces Francia, la mitad está ocupada y la otra mitad es un gobierno títere y pelele de los alemanes, dirigido por Pétain. Lógicamente, cuando entran los aliados, lo toman prisionero, porque había estado colaborando con los alemanes, lo condenan a muerte el gobierno, pero afortunadamente estaba De Gaulle, que ha tenido siempre una visión histórica extraordinaria, y dice, no, a este señor que lo juzgue la historia, no nosotros. Entonces no lo matan, pero muere preso. Pero si Pétain hubiera muerto entre las dos guerras mundiales, sería un gran héroe. Si Miramón hubiera muerto el 13 de septiembre de 47, sería un niño héroe más. Pero como vivió más tiempo, por algo que quizás ahorita nos puede parecer absurdo, pero en aquella época todavía mucha gente que consideraba que la única forma correcta de gobierno era la monarquía, y como además los gobiernos republicanos habían sido un total desastre en México, pues dijeron, no, pues que venga Maximiliano, ¿no? Entonces él muere fusilado junto con Maximiliano y con Mejía en el Cerro de las Campanas. Pero algo debe haber tenido este señor, no sé si ustedes sepan que cuando los van a fusilar, pues ponen a Maximiliano al centro, y entonces Maximiliano dice, no, el lugar de honor le corresponde a usted, general, y ponen a Miramón al centro, ¿no? Porque era un tipo patriota que se equivocó, como le pasó a Pétain, se equivocó y no supo juzgar bien los signos de los tiempos. Y por eso yo le pedí a Dios, pues ya no me lo concedió, no morirme muy grande, porque empiezo a meter la pata. Pero sí, es natural. Cuando se es muy grande ya cambia la forma de pensar y ya la seguridad es muy importante. Ya no, pues ¿para qué matan a la gente? Mejor que no la maten. Pues no hay veces que no tienen que matar a la gente porque tiene que defender a su país, ¿no? Entonces, esa es la tristeza de Miramón. Por eso fue el séptimo cadete que no está considerado como héroe porque realmente no lo fue, ¿no? Okay. ¿En qué momento se consideran los niños héroes como tal? Mire, obviamente mientras sobrevivió Santana, pues jamás. Pero cuando ya se expulsa Santana, y en la época de Juárez es el primero que empieza a reconocer a los niños héroes, y ya luego otra persona que también siento yo que es muy valiosa y que tuvo aspectos negativos para aspectos positivos muy importantes, que es Porfirio Díaz, es cuando se erige el primer monumento a los niños héroes ahí en Chapultepec, ¿no? Okay. Y cuando a los 100 años se descubren los restos de los niños héroes, Miguel Alemán, que tampoco es de mis simpatías, pero hay que reconocerle, cuando se descubren los restos de los niños héroes, es el que ordena que se erige el actual monumento a los niños héroes. Y ahí están depositados los restos de ellos, ¿no? Okay. Porque en 1847 el guardián de Chapultepec revela dónde están los restos de los niños héroes. Cuando se mueren los niños héroes, el guardián de Chapultepec no se los entregan a sus familias, porque sabían que requerían de un trato especial, que las familias no podían entender lo que había significado. Los entierran al pie del sargento, precisamente. Pero en 1892
en que en la época de Porfirio Díaz empiezan a hacer toda una modernización del bosque, que iban a meter pues luz eléctrica y drenaje y no sé qué cosas, el guardián dice, no, los van a descubrir, los saca de ahí y los pone en otro lugar, en el cerro de Chapultepec. Y en 1947 el guardián revela dónde están, entonces los sacan y los llevan ahí. Primero los llevan al colegio militar. Ahí es donde en 1847 vienen cadetes de todas las escuelas militares de América, incluyendo hasta West Point, a rendirles un homenaje. Y en 1952 se inaugura este monumento. Muy bien. Ahora, ¿por qué el bosque de Chapultepec es considerado sagrado? Sagrado. Chapultepec es considerado sagrado desde hace muchísimo tiempo y la historia es más o menos la siguiente. Cuando los españoles llegan aquí a la Ciudad de México, antes de que venga ya la conquista definitiva que todavía están pactando con Moctezuma, se dan cuenta que el emperador Moctezuma sí venía a bañar a Chapultepec, creían que se venía a bañar nada más para quitarse la mugre, pero él venía a hacer un baño ritual para poder entrar purificado a Chapultepec. Luego los primeros cronistas españoles que empiezan a tratar de rehacer la historia de México para ya explicarla en español, se dan cuenta que los aztecas siempre habían considerado a Chapultepec como un bosque sagrado. Pero este concepto pues, es muy reciente porque los aztecas están en el Valle de México desde 1326. Pero cuando se va profundizando más en conocer la historia de los toltecas, se dan cuenta que ya los toltecas, que son varios siglos antes de los españoles, también lo consideraban un bosque sagrado. Y ya luego, excavaciones más recientes, se han encontrado restos de ofrendas teotihuacanas. O sea, estamos hablando de 3.000 años de historia de que Chapultepec se ha considerado un bosque sagrado. Hay una continuidad en que se considera como un bosque sagrado, pero hay una prueba evidente de que es un bosque muy especial. Si queremos encontrar el ejemplo más perfecto de cómo devastar un valle, es el Valle de México. A principios del siglo XIX había en este lugar grandes bosques, grandes lagos, toda una serie de especies animales, vegetales, de peces, que eran exclusivamente propias de la evolución de esas especies vegetales y animales aquí en el valle. Todo eso ya no existe, hemos arrasado con todo. Bueno, hemos arrasado hasta con los mantos freáticos, con el aire envenenado, etc. Y este bosque que está en ese lugar ha permanecido vital, vivo y operando. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Todos los domingos vienen cerca de 1 millón de personas al bosque y dejan toneladas de basura. Los lunes no entra la gente porque tienen que sacar toda esa basura. Y a pesar de eso, a pesar de que el Valle de México ha sido totalmente devastado, este bosque que está en el centro del devastador del Valle de México ha subsistido, tiene una fuerza muy especial. Y tiene un valor muy simbólico que, por ejemplo, todas las protestas políticas, ¿de dónde salen? Salen de Chapultepec. Los desfiles militares, ¿por dónde van? Van por Chapultepec. O sea, siempre ha sido, y es que Chapultepec es la puerta de entrada sagrada al Zócalo. ¿Me explico? Es decir, hay 3 rutas muy sagradas aquí en la Ciudad de México. Una es la ruta solar, masculina, militar, guerrera, que es la que une a Chapultepec con el Zócalo. Es la ruta que recorren finalmente los aztecas, que llegan a Chapultepec y la vuelta del sargento le dice, no, ustedes no pueden fundar una ciudad sagrada mientras no se purifiquen, y los tienen haciendo durante no sé cuántos años ayunos y oraciones antes de recorrer esta última etapa para entrar a lo que actualmente es el Zócalo. Hay una ruta femenina devocional que es la que une a Tlatelolco con el Tepeyac. Yo nunca he visto que en esa ruta haya manifestaciones políticas ni desfiles militares, y nunca he visto que la gente se vaya rezando de aquí al Zócalo, no, porque son rutas sagradas que tienen características muy diferentes. Y hay una ruta sagrada que es más sagrada que las otras dos, que es la que une a Tlatelolco con el Zócalo, porque ahí se trasciende la dualidad. Es una ruta que los últimos que la pudieron recorrer correctamente fueron los toltecas. O sea, hasta ya más de 1000 años, los aztecas ya no la podían recorrer ritualmente porque no tenían la capacidad para ello. Esta ruta, a partir de 1988, por los nuevos olmecas, que somos nosotros los que no pertenecemos a una tradición indígena, sino que estamos iniciando una nueva etapa histórica en México, se empezó a intentar recorrer, y se está haciendo cada vez que el 2 de octubre cae en domingo, se hace una caminata ritual importantísima, que es de Tlatelolco al Zócalo. Es tan importante que han venido lamas tibetanos, grandes maestros de Europa, de Sudamérica, etc. Y este año, 2016, es el caso. Este año, el 2 de octubre va a caer el domingo, y todas las personas que quieran, pero que vayan no por un simple sentimiento de curiosidad, sino que vayan con el corazón abierto a ver lo que se siente recorrer una ruta sagrada, pueden hacerlo. La cita es a las 7 de la mañana en Tlatelolco, vestidos de blanco, preferentemente, a menos que se tenga
un traje ceremonial como son el de los guardianes de tradiciones indígenas de varias partes de México, que seguramente vendrán muchos, ¿no? Don Antonio, pues muchas gracias por esta conversación que ha sido extraordinaria. De verdad, muchas gracias. Y ahí nos veremos en esta caminata ritual que se llevará a cabo pues, prácticamente ya en unos días. Y muchas gracias por estar frente a los micrófonos de Expediente.0, don Antonio. Muchas gracias. Pues nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Agradezco en la producción a Gerardo García y García Piña. En la jefatura de información, don Adrián Moscoso Pacheco. La voz institucional, Valeria Zukovsky. En la operación técnica, don Gerardo Daniel. Y un servidor frente a este micrófono, hablándoles a todos ustedes, Johanan Díaz Vargas. La invitación para que nos acompañe la próxima semana. Muchas gracias y buenos días. Punto cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio.